Hola, bienvenidos a Hablemos de Seguridad, un espacio dedicado a compartir conocimientos y experiencias de la mano de profesionales expertos en seguridad. Frecuentemente a quienes laboramos en seguridad nos están preguntando qué hacer frente al análisis y gestión de riesgos, y como esa es la función principal en la que muchas veces nos contratan, nosotros nos encontramos frente a una disyuntiva y es cómo empezar, qué herramientas utilizar o a qué fuentes acudir. Para solucionar ese problema, hemos invitado en el día de hoy a una persona muy conocida por nosotros en el gremio de la seguridad, el señor Josué Hurtado. Gracias, hermano. Josué Hurtado tiene dos maestrías, una maestría en sistemas integrados de gestión y una en seguridad y salud en el trabajo, así como una especialización en gestión de riesgos. Además es auditor de varias normas ISO, entre esas la 9001, la 14001, la 27001, la 31000 y la 818000. Josué, bienvenido a Hablemos de Seguridad. Germán, muy amable por tu invitación. Josué, yo te he escuchado decir muchas veces, cada vez que veo tus programas y tus videos, de que hay muchos profesionales que andan por el mundo en versión 1.0 y eso me ha llamado a mí poderosamente la atención. Cuéntame de qué se trata. Germán, pues, a ver, nosotros los seres humanos, por muchas circunstancias, nos quedamos en el primer aprendizaje. Consideramos que el hecho de ya haber aprendido una disciplina o una norma o conocer algo sobre un tema nos da la posibilidad de ya manejar y dominar el tema. Pero nosotros debemos, gracias al avance tecnológico y al modernismo tan apresurado que va el mundo, debemos recurrir a las fuentes de actualización. Entonces, no quedarnos con la versión 1.0 en nuestros conocimientos, sino como el celular, ¿no? Actualizarse permanentemente o como cualquier otro instrumento, descargar las actualizaciones y encontrar las nuevas versiones, porque el mundo es muy dinámico y las circunstancias son tan cambiantes que obliga a que haya nuevas formas de conocer y entender el entorno en el cual se mueven toda la academia, los trabajos técnicos. Entonces, mal haríamos nosotros en quedarnos con la versión 1.0 en nuestros conocimientos, sino que hace necesario, indispensable, que estemos apasionadamente buscando y consiguiendo las últimas versiones de ese conocimiento que sale en el mundo y que está llenando de conocimiento a las nuevas disciplinas que están surgiendo en cuanto a la gerencia, a la seguridad, a la gobernanza administrativa, la industria, el comercio. Todo está en constante dinámica de crecimiento y pues ahí va el propósito de poder actualizarse en las últimas versiones de conocimiento. De acuerdo contigo, Josué, y eso no solamente aplica para los profesionales de seguridad. Por el mundo hay muchísimos profesionales de otras disciplinas, de otras ciencias, que se quedan en la versión 1.0 y en algunos casos, como el caso de los médicos, eso puede representar inclusive un grave riesgo para la vida de las personas. Entonces, la invitación que tenemos en el día de hoy por parte de nuestro invitado es para que nosotros, como profesionales de seguridad, no nos quedemos en la versión 1.0, sino que busquemos todos los días diferentes formas de aprendizaje y de innovación en nuestras actividades. Josué, en la introducción a esta entrevista, yo mencioné que a los profesionales de seguridad se les consulta con frecuencia sobre la gestión y análisis de riesgos. Nos consultan de manera permanente y entonces nos vemos abocados a un interrogante de cómo empezar, qué fuentes consultar, qué herramientas utilizar. Por favor, cuéntenos cuál es la principal metodología que tú sugieres para la gestión de riesgos. Claro, Germán. La metodología fácil, el método más difundido, pues es el de probabilidad por severidad. Ese se maneja en el día a día. Pero hoy en día, herramientas de análisis de mayor alcance y con precisiones más detalladas, dependiendo del elemento de análisis, dependiendo del alcance que se quiere buscar, dependiendo de los mismos recursos que consume o los consumibles de la herramienta,
hacen necesario que podamos seleccionar en cuál sería esa mejor herramienta. Si bien es muy práctica, de verdad, es muy práctica esta metodología directa, que es probabilidad por severidad, es la más fácil a la que podemos recurrir. Sí es bueno y es prudente conocer otras herramientas, otras metodologías que nos van a brindar esa información un tanto más precisa y mejor aplicada para los casos que vamos a nosotros a desarrollar o los elementos de análisis. Josué, estamos hablando de caja de herramientas. Entonces imaginémonos que aquí tenemos una caja de herramientas que le vamos a entregar a un profesional de seguridad para que inicie en gestión y análisis de riesgos. ¿Qué le echarías a esa caja? A ver, las experticias son muchas, ¿no? Lógicamente, el método fácil es el primer instrumento que iría contenido dentro de mi caja de herramientas, sería ese método directo, ese método de probabilidad por severidad. Luego vendría, dependiendo del área en la cual me encuentro yo trabajando y en la que yo necesito realizar mis análisis, bien sea aprender o empezar a dominar una MEF, un análisis de modo efecto de fallas, o un método William T. Fine. Sí, además podemos también obtener recursos que nos puede entregar la metodología BASC, por ejemplo el Six Sigma, excelente. Entonces, depende cuál es el enfoque que vamos a dar, si es análisis de tipos de procesos industriales, o en proyectos, o en el sector financiero. Todo depende de cuál es el enfoque que se quiere dar en el análisis y cuál es la profundidad y el alcance. Si la información que pretendemos obtener está basada o su enfoque está determinado hacia conceptos estratégicos o muy operativos, o si por el contrario es información muy básica la que necesitamos para tomar decisiones, o si son decisiones de muy alto nivel. Todo depende de las circunstancias y hay unas preguntas que se debe formular quien va a realizar el análisis de riesgos para elegir cuál es la mejor herramienta por aplicar. Exacto. Ya hablamos de diferentes herramientas, múltiples herramientas para la gestión de riesgos. ¿Cuál sería el factor decisorio que yo debo tener en cuenta para seleccionar tal o cual herramienta en el análisis de riesgos? Bueno, son varias interrogantes, varios elementos decisorios, como tú lo dices. Primero está el alcance, si este alcance es estratégico o es operacional o es meramente táctico. También está el recurso que va a necesitar implementar. También hay que validar el conocimiento y la experticia del analista. Si, por decir algo, necesita de altos conocimientos en estadística, pues lógicamente que la herramienta debe ajustarse al perfil, porque si no tengo la persona capacitada o con el suficiente nivel de conocimientos para dominar y manejar esta herramienta, pues hay que sacarla de la lista, definitivamente. Tú hablaste ahorita del método Mosler frente a una de las herramientas que están en la caja para el análisis y gestión de riesgos. Hace muchísimos años, bueno, no tantos, 20 años atrás, se utilizaba con muchísima frecuencia el método Mosler para el análisis de riesgos. Sin embargo, en el tiempo presente, yo ya no lo veo con frecuencia. ¿Cuál es la razón que tú crees que ha influido en que ya ese método entre en desuso en la gestión de riesgos en el tiempo presente? Bueno, realmente el que se use o no se use es subjetivo, Germán. Sí se sigue aplicando, se sigue utilizando, es de alta consulta. Lo que pasa es que hoy en día ya cada profesión, cada área de conocimiento, cada sector productivo tiene sus propias herramientas muy adaptadas. Digamos que el método Mosler ha madurado y ya no se conoce como Mosler, sino que todo ese contexto y todas esas aplicaciones de análisis que tenía la herramienta Mosler, hoy en día se han mejorado y se han ido adaptando de mejor perfil a cada una de las áreas de conocimiento. Entonces, realmente que haya desaparecido, no. Yo creo que es la versión 5 o la 8 de la misma herramienta Mosler. Yo estoy haciendo una retrospectiva respecto de que cuando se empezó a hablar de gestión de riesgos,
en el mundo de la seguridad. Cuando estuve haciendo las investigaciones hacia el pasado, encontré que la gestión de riesgos es una actividad muy reciente, teniendo en cuenta que llevamos 2 siglos. Muy reciente, documentada. Puede que se hayan hecho análisis de riesgos de manera informal, que no estén escritas, pero cuando empiezo a buscar, encuentro que se remonta al COSO, al Comité Paritario de las Organizaciones, y de pronto la primera herramienta que se acepta como gestión de riesgos es el método DOFA, o FADO, que fue descubierta o fue hecha en la Universidad de Stanford en el 60 por el doctor Albert Humphrey. ¿Qué tanto sirve el DOFA para la gestión de riesgos? A ver, es fundamental. A ver, cuando está uno haciendo el análisis de riesgos o está pensando en prevenir y proteger, ¿no?, el patrimonio basado en una gestión de riesgos, lo primero que debe, el primer pasito, el primer escalón inevitable, el primer paso que se debe abordar es conocer y entender el contexto. Para conocer y entender el contexto, que es el lugar donde se va a realizar, donde vive el elemento analizado, tanto en sus factores internos como externos, lo primero que hay que recurrir es a un DOFA, un FODA, un DAFO. Esa matriz nos va a abrir los ojos y conocer cómo es que se comportan las cosas. Asimismo, acompañado con esta matriz DOFA o FODA, es prudente, es necesario incluirle una matriz PESTEL y si también es posible agregarle una matriz de stakeholder o de partes interesadas. Hoy en día hay que armar unos elementos muy sólidos para poder concluir y poder dar buenas recomendaciones referente al conocimiento y el entendimiento de ese contexto, porque si estamos bien ubicados en el terreno, por decirlo de alguna manera, para ubicarnos de una manera ideal y conocer cuáles son las fuerzas positivas o negativas que están rodeando este elemento que es analizado, entonces no solamente es necesario el DOFA o el FODA, sino también conocer integralmente este contexto. Es algo así, tú veías la serie de Superman tenía visión de rayos X y podía ver en profundidad. Algo así es lo que pretendemos al tratar de conocer y entender el contexto, tener una visión muy profunda desde los elementos básicos esenciales para poder construir esa fotografía, esa imagen que nos da el conocer y el entender el contexto. Y lógicamente también en la identificación de riesgos y en el análisis de riesgos se puede volver a rescatar esa matriz DOFA para complementar el análisis. Porque tal vez algo importante que debe hacerse, eso es una buena práctica de la metrología, que la metrología no es aquello de los factores ambientales, meteorológicos, no. La metrología habla sobre la medición, las buenas prácticas en la medición. Y un elemento que te enseña la metrología es precisamente la muestra y la contramuestra. Si tú tienes una herramienta y aplicas una herramienta, la conoces, la dominas, sabes trabajar en ella y te da un resultado, pues qué mejor que tener una segunda opinión, y esa te la da una contramuestra con otra metodología y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones basadas en evidencias reales y comprobadas. Josué, yo estoy de acuerdo contigo en que el paso más fundamental para hacer un acertado análisis de riesgos es el establecer el contexto, porque es el primer paso además. Y ese primer paso tiene que darse en la dirección correcta, porque si yo doy ese primer paso en una dirección equivocada, corrido unos grados del objetivo que yo percibo con el análisis de riesgos, me va a llevar a un rumbo muy equivocado. Entonces vale la pena resaltar la importancia de nosotros los profesionales de seguridad, dedicarle un mayor tiempo y juicio al análisis del contexto, porque es dar el primer paso en la dirección correcta para que nos lleve por fin al puerto donde queremos llegar. Por último, te he escuchado también decir todo el tiempo, y que es fundamental, medir para controlar. Entonces, en la gestión de riesgos, ¿cuál es la importancia de medir para controlar? Bueno, primero que todo,
ya estamos abordando esta caja de herramientas, ¿no? Ya la estamos nutriendo con instrumentos que nos van a ayudar a poder adelantar una gestión de riesgos. Y ahora, lo esencial que dicta la academia y las nuevas buenas prácticas en el mundo, habla de el control, porque si tú no controlas, si tú no estás controlando, pues no puedes mejorar, ¿no? Aquello que está tatuado en este nuevo pensamiento de la mejora continua, ¿no? El ciclo Deming. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder controlar hay que estar continuamente midiendo. ¿Por qué hay que medir? Porque eso es lo mismo que si tú estuvieras lanzando dardos con los ojos vendados, pues no vas a tener la posibilidad de controlar o decidir si hay que corregir o si estás dando en el blanco o si no estás dando en el blanco. Necesariamente tú debes estar haciendo ajustes y correcciones a todos tus lanzamientos de los dardos. Entonces, igualmente sucede en la industria, en el comercio, en las finanzas, en todas las actividades humanas donde aplican las decisiones humanas, siempre hay que estar visualizando el qué tan acertado estoy llegando o qué tan enfocado estoy llegando al cumplimiento de los objetivos, porque desafortunadamente hay momentos en que nosotros no definimos muy bien los objetivos y al no definir muy bien los objetivos, pues lógicamente no vamos a lanzar los dardos hacia donde nosotros queremos llegar. Entonces, hay varios elementos en la planeación estratégica. Uno, lógicamente, hay que estar midiendo, pero hay que estar midiendo el logro de los objetivos, básicamente en esto. Y eso, lógicamente, se logra con una muy buena caja de herramientas de instrumentos que te van a ayudar y a orientar en la gestión de riesgos. Josué, ya para terminar y darte las gracias por aceptar la invitación a Hablemos de Seguridad. Tú hace 5 años abriste un canal en YouTube y has compartido muchísimos videos que pretenden formar a los profesionales de seguridad o complementar la formación de nosotros, los profesionales de seguridad, en toda esta disciplina. Por favor, danos un consejo a quienes estamos en el mundo de la seguridad para ser más exitosos y para poder aportar más a las organizaciones en las cuales nos desempeñamos como gerentes de riesgo, directores de riesgo. Gracias, Germán. Pues, a ver, muy humildemente yo he tratado de compartir. Esto se volvió una pasión, esto se convirtió en una forma de vida, el subir contenidos referentes a esto de la gestión de riesgos, acompañado de planeación estratégica, un poco de calidad, todos estos temas que he venido manejando, y en algún momento de mi vida dije, oye, ¿por qué no lo subimos? Pues para facilitar en la academia y en las clases que le doy a mis alumnos. Entonces eso se ha vuelto algo muy importante, que ha sido un recurso de apoyo y que me ha servido mucho para poder llegar con el buen mensaje, para poder evangelizar a todos en estos temas de gestión de riesgos, y compartimos nuestros intereses comunes, llegar a todos con esta buena práctica de conocimientos en gestión de riesgos, que es parte del crecimiento en estas nuevas profesiones y en estas nuevas destrezas de la seguridad. Bueno, hemos llegado ya al final de esta entrevista con José Hurtado en el tema que hemos denominado gestión de riesgos, kit y caja de herramientas. Quiero agradecerle a José su compañía en este programa e invitar a todos los profesionales de seguridad a que se sigan innovando, que sigan estudiando, que sigan consultando diferentes fuentes para no quedarnos en la versión 1.0, como lo mencionó José al inicio de la entrevista. Gracias, José. Germán, muy amable y infinitamente atento a cualquier convocatoria que hagas. Muchas gracias.